En la vida humana de Jesús, tanto Él como María y José tenían siempre en orden y limpios el vestido y la cabeza. Vestidos modestos, peinados sencillos, pero de una limpieza que les parecía parecer señoriales. En la casa de Jesús, María y José, siempre había mucho orden y limpieza. Una morada pobrísima, pero limpísima. Y cuánta armonía. A veces nosotros, solo por el hecho de ser unos fieles pasables, que rezamos y recibimos a Jesucristo bajo las especies eucarísticas, que rezamos y comulgamos por nuestras necesidades personales y no por las necesidades de las almas ni para la gloria de Dios, porque es muy raro que al orar no seamos egoístas. Muchos de nosotros, solo por este hecho, esperamos poder disfrutar de una vida material fácil, al amparo del más mínimo dolor, de poder tener una vida próspera en todos los aspectos y feliz. José y María tenían a Jesús, Dios verdadero, como hijo suyo y, no obstante, no tuvieron ni siquiera ese mínimo de bien de ser pobres en su patria, en el país donde se les conocía, donde, por lo menos, tenían una casita suya y al menos la preocupación del alojamiento no añadía angustia a las muchas otras. En el país que, por ser conocidos, habría sido más fácil encontrar trabajo y proveer a las necesidades de la vida. En Egipto eran dos expatriados, precisamente por tener a Jesús. Un clima distinto, un país distinto y tan triste respecto a los dulces campos de Galilea, una lengua distinta, costumbres distintas, allí, entre una gente que no los conocía y que, como es normal entre los pueblos, desconfiaban de los dos expatriados y desconocidos. A José y a María les faltaba los queridos y cómodos muebles de su casita y esas otras muchas cosas, humildes pero necesarias, que allí había y que entonces no parecían tan necesarias, mientras que allí, rodeados de esta nada, habrían parecido incluso bonitas, como lo superfluo que hace deliciosas las casas de los ricos. Sentían la nostalgia de la tierra y de la casa, y la preocupación de esas pobres cosas dejadas allí, de la huertecita que quizás ninguno cuidaría, de la vid y de la higuera, y de las otras plantas también muy útiles. Les apremiaba la necesidad de conseguir el alimento cotidiano, el vestido, el fuego de todos los días y la necesidad de atender a Jesús, que como era niño, pues no se le podía ofrecer y dar la comida que a sí mismo uno puede darse. Y tenían el corazón lleno de pesares por las nostalgias, la incógnita del mañana, la desconfianza de la gente,
reacia como es, especialmente en los primeros días, en acoger ofertas de trabajo de dos desconocidos. Y a pesar de todo, en la morada de la Sagrada Familia se respiraba siempre serenidad, sonrisa, concordia, y como de común acuerdo se trataba de embellecerla, incluso la mísera huertecita, para que se asemejara más a la que habían dejado y para hacerla más confortable. Y como en ellos, en esta pareja, en estos esposos, había un solo pensamiento: hacerle a Jesús esa tierra lejana menos hostil. A Él, santo, hacerle esa tierra menos mísera. A Él, que viene de Dios. Es un amor de creyentes y de padres que se manifestó en 1000 cuidados, que iban desde la cabrita comprada con muchas horas extras de trabajo, hasta los juguetitos tallados en la madera que sobraba, o hasta en esa fruta cogida solo para Jesús, negándose a sí mismos un bocado. Amado José, Padre de Jesús en la tierra, cuánto te ha querido Dios, Dios Padre en las alturas, Dios Hijo, que se ha hecho Salvador en la tierra. En la casa de la Sagrada Familia no había nerviosismos, caras largas o sombrías, como no había tampoco el echarse en cara recíprocamente nada, y mucho menos a Dios, que no los había colmado de bienestar material. José no acusó a María de ser causa de su incomodidad, como tampoco María acusó a José de no saberle dar un mayor bienestar. Si amaban santamente, eso es todo, y por tanto, su preocupación no era el propio bienestar, sino el del cónyuge. El verdadero amor no conoce egoísmo. El verdadero amor es siempre casto, aunque no sea perfecto en la castidad como el de los 2 esposos vírgenes. La castidad, unida a la caridad, conlleva todo un bagaje de otras virtudes y por tanto hace de 2 que se aman castamente 2 cónyuges perfectos. El amor de María y de José era perfecto. Por tanto, era impulso de todas las virtudes, especialmente de la caridad para con Dios, que en todo momento era bendecido, a pesar de su santa voluntad, que resultase penosa para la carne y para el corazón. Era bendecido, porque por encima de la carne y del corazón, en estos 2 santos vivía y dominaba más el espíritu, el cual magnificaba, agradecido al Señor por haberlos elegido para ser los custodios de su eterno Hijo. En aquella casa se hacía oración. Demasiado poco se reza en las casas ahora. Se levanta el día y desciende la noche. Empezamos a trabajar y nos sentamos a la mesa, sin un pensamiento para el Señor, que nos ha permitido ver un nuevo día, que nos ha permitido llegar a una nueva noche, que ha bendecido nuestros esfuerzos y ha concedido que estos nos fueran medio para obtener ese alimento, ese fuego,
esos vestidos, ese techo que, sí, también les son necesarios a nuestra condición humana. Dios siempre es bueno. Lo que viene de Dios es bueno, aunque ello sea pobre y escaso. El amor le da sabor y sustancia. Ese amor que nos hace ver en el eterno Creador al Padre que nos ama. En aquella casa había en ese instante, y siempre lo dio, la frugalidad. La habría habido igual, aunque el dinero no hubiera faltado. Se comía para vivir, no para gozo de la gula, con la insaciabilidad de los comilones y los caprichos de los glotones, que se llenan hasta rebosar o desperdician dinero en alimentos caros, sin pensar siquiera en quien escasea de comida o no la tiene, sin reflexionar en que si fueran moderados ellos, muchos podrían ser aliviados de las dentelladas del hambre. En aquella casa había amor por el trabajo. Este amor hubiera existido aunque el dinero hubiera abundado, porque trabajando el ser humano obedece al mandato de Dios y se libera del vicio que, cual tenaz hiedra, aprieta y ahoga a los ociosos, que son como bloques de piedras inmóviles. Bueno es el alimento, sereno es el descanso, contento se siente el corazón cuando uno ha trabajado bien y disfruta de su tiempo de reposo entre uno y otro trabajo. El vicio, con sus múltiples facetas, no arraiga ni en la casa ni en la mente de quien ama el trabajo. Al no arraigar este vicio, prospera el afecto, la estima, el respeto mutuo y crecen los tiernos vástagos en un ambiente puro, viniendo a ser así, a su vez, origen de futuras familias justas y santas. En aquella casa reinaba la humildad. Cuán vasta lección de humildad para nosotros, soberbios. María habría tenido humanamente miles de motivos para ensoberbecerse y para obtener que el cónyuge la adorara. Muchas mujeres lo hacen y solo por ser un poco más cultas o de ascendencia más noble o más acaudaladas que el marido, María es esposa y madre de Dios y, sin embargo, sirvió, no se hizo servir del cónyuge y fue todo amor para con él. José era la cabeza de la casa. Ha sido juzgada por Dios digno de ser la cabeza de la familia, de recibir de Dios al Verbo encarnado y a la esposa del Espíritu Santo para custodiarlos. Y, con todo, se mostró solícito en aligerar a María de esos esfuerzos y labores y se ocupó de los más humildes quehaceres que puede haber en una casa, para que María no se fatigara. Y no solo esto, sino que como pudo, en la medida de sus posibilidades, la alivió y se las ingenió con todo ese amor para hacerle cómoda la casa y alegre de flores la pequeña huerta. En aquella casa se respetaba el orden sobrenatural, moral y material.
Dios, como Señor Supremo que es, recibe culto y amor. Este es el orden sobrenatural. José, por ser el cabeza de familia, recibe afecto, respeto y obediencia. Este es el orden moral. La casa es un don de Dios, como también el vestido y los enseres y todas esas cosas en las que se manifiesta la providencia de Dios, de ese Dios que nos proporciona la lana a las ovejas, las plumas a los pájaros, la hierba a los prados, el heno a los animales, semillas y ramas a las aves, de ese Dios que teje el vestido del lirio de los valles. Casa, vestido, enseres, estas cosas hay que recibirlas con gratitud, bendiciendo la mano divina que las otorga, tratándolas con respeto, como don del Señor, no mirándolas porque sean pobres, con enfado y sin maltratarlas, abusando de la providencia. Este es el orden material. Nosotros, los que tanto sufrimos ahora por haber faltado a tantas cosas a Dios, incluso en aquellas que jamás faltaron los santos y justos esposos que fueron madre y padre para Jesús. Meditemos en esto. El orden divino es de orden sobrenatural, orden moral y orden material. Está escrito: paz y gracia para tu vida.